Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. Les damos la bienvenida a un episodio más de Reflejos Inciertos. Yo soy Rodrigo Rivero y hoy estamos aquí, tanto Luis y yo, para hablarles de un tema muy interesante. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Luis? Todo bien, muy bien, muchas gracias. Estrenando el micrófono. Ya lo van a poder escuchar mejor. Oye, Luis, el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Un episodio en el que nos remontamos a entender un poco acerca de qué hay detrás de las flores, las veladoras y todos estos atributos que colocamos año con año. Porque sí, después o tras la muerte hay un Dios que antes se veneraba y es más, se le temía. Y hoy vamos a hablar del Día de Muertos. Hoy estoy muy contento y yo supongo que tú también, porque más allá de que este es un tema muy interesante y que nos gusta, que nos mueve, o bueno, ya te estoy incluyendo en mi gusto, pero la realidad es que hoy estamos cumpliendo un año ya con Reflejos Inciertos. Así que es realmente emocionante, hemos crecido poco a poco en las redes, hemos crecido en los suscriptores, en las vistas, y pues mantenemos ciertas personas que están ahí siempre con nosotros, ¿no? ¿Cómo te sientes de estar cumpliendo un año? Pues bastante viejo para tener un año, pero muy contento. La verdad es que ha sido una experiencia muy agradable, ha sido como un camino de mucho aprendizaje y sobre todo pues buscando poder generar contenido que les resulte relevante. Exactamente, que les resulte relevante a ustedes, que nos gusta compartirlo y sobre todo conectar con estos momentos, estas historias paranormales, extrañas, estos archivos, etcétera, que sabemos que les gusta escuchar en esos momentos de oscuridad. Así que antes de empezar con el episodio, quiero pues dejar unos saludos porque hay personas que constantemente están comentando, compartiendo, dejando sus historias. Y pues Sandra Rodas de nuestra comunidad de Facebook, igual Laura Corona, un abrazo y un saludo muy fuerte. Heriberto Carlos Hernández, que también comparte todos los posteos que colocamos, siempre los comparte tanto en Facebook como en sus otras redes. Vianey Cámara Vivi, que dice que es nuestra gran fanática y que siempre está con nosotros cada que lanzamos un nuevo episodio. Y por supuesto también a René Hernández Wizard. Un abrazo muy muy fuerte a todos ustedes. Y pues nada, que esta comunidad siga creciendo y poco a poco cumplamos más años y entonces crezcamos como tal, ¿no? Luis, Día de Muertos. ¿Qué piensas cuando te llega a la mente Día de Muertos? ¿Qué hay? ¿Qué aromas? ¿Qué imágenes? ¿Qué colores te vienen cuando piensas en esto? Honestamente, cuando pienso en Día de Muertos, siempre pienso en pan de muerto, Bueno. que es como de las cosas que más me gustan en el mundo. En chocolate caliente, por supuesto. Y también como considero que es una tradición muy linda, como muy visual, el hecho de ir a los panteones, de ver las velas, de oler el copal, el incienso. Para mí es algo muy lindo. Y obviamente también se ha empezado a mezclar como, o ha habido esto sincretismo con Halloween, ¿no? Uh-huh. Inclusive yo recuerdo de niño salir a la calle a pedir calaverita, ¿no? O sea, aquí no hay dulce o truco, pero sí había el famoso "me da mi calaverita". Sí, totalmente. Y creo que es algo que a todos nos mueve, y no solamente a nosotros como mexicanos, sino diferentes países ponen ojos sobre nosotros cuando vienen estas celebraciones tan interesantes. La realidad es que los colores, los aromas, la comida, los sabores, todo se conjunta y tiene un significado en especial. Y no es simplemente suerte que nos llame tanto la atención y sobre todo que haya evolucionado a tal manera. Quiero contarte un poco y contarles a ustedes, y que también si a ustedes les gusta por alguna razón el Día de Muertos, que nos lo dejen aquí en comentarios para que vamos ahí empezando a generar esta conversación.
Pero pues el origen del Día de Muertos está súper interesante. Estábamos haciendo esta investigación y nos llamaba mucho la atención aspectos como que en la cultura mexica y la maya, la muerte no era el final, sino era un tránsito a diferentes destinos. Y se viene como muy conectado a estas ideas New Age, o estas ideas que ahora de tanto de la energía, de la transición, de la transmutación, que realmente dices, pues seguro algo tenían de razón, ¿no? El Mictlán, que seguramente lo has escuchado y lo han escuchado por allí, es un espacio que estaba gobernado por Mictantecutli y Mictecacihuatl. Una representación masculina y femenina, el señor de la mansión de los muertos, y ella es la señora del Mictlán. Juntos, pues, estaban esperando a que las almas lograran llegar a este espacio, al Mictlán, y que, pues, cuando alcanzaban una transición tan interesante que ahorita vamos a platicar, y lograban superar estos obstáculos que se le presentaban, eran dignos, entonces, o dignas, de unirse a la oscuridad y trascender. Cuando hablamos de este tema de obstáculos, hay algo muy como oscuro y que llama la atención, porque se habla que eran pruebas dolorosas las que se le ponían a las almas para poder transicionar desde el momento de su muerte hasta fundirse con la oscuridad. Y esto eran ríos de obsidiana. Y no porque fuera una piedra bonita pulida que te puedes... No. O sea, la obsidiana, recordemos que anteriormente pues se utilizaba como herramientas punzocortantes, y que seguramente pues la idea de navegar en estos ríos de obsidiana era que te destrozaban la piel, ¿no? Montañas que se juntaban para aplastar al viajero, vientos helados que arrancaban la piel y muchos otros elementos que se iban presentando nivel tras nivel. El viaje desde que el ser perdía la vida hasta que lograba cruzar todos estos obstáculos eran aproximadamente 4 años. 4 años que duraba todo este camino por obstáculos dolorosos para probar si tu alma era realmente objeto de fundirse con la oscuridad. ¿Cómo ves, Luis? ¿Tu alma será acreedora a un espacio en la fundición con la oscuridad? Si hay que pagar esos 4 años, a atravesar ríos de obsidiana, vientos helados y esto, yo prefiero no entrarle a la catafixia. Bueno, que quién sabe qué pasaba si te quedabas en alguno de esos puntos, ¿eh? Igual era peor, ¿no? Igual era mejor no. Mira, pero algo bien bonito. Seguramente en la película de Coco, todos ustedes recordarán que se ejemplifica el que un perro te acompañe para poder cruzar un río, ¿no? Bueno, pues este perro es un Xoloitzcuintli. Y efectivamente era un guía, un alma sabia que te ayudaba a lograr superar uno de estos obstáculos. Entonces tengan ahí muy presente este ejemplo del perro, porque se vuelve indispensable para nuestra historia. Ahora, ¿qué pasaba durante estos 4 años? Existían 9 niveles en los que cada uno representaba una prueba para desprenderte, para que tu alma se desprenda de todos esos elementos que no son propios del universo, de la oscuridad, de la transición, de la evolución, y entonces te purificaban, no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual. Cada uno de estos niveles tenía cierto elemento que se iba volviendo un poco más complejo. En el primero, que los voy a decir muy rápido porque la realidad es que están complejos los nombres y no me quiero ver aquí como que no quiero que me funen por pronunciar mal, ¿no? Tú échale. Pero aguas con esto. Cada uno de estos niveles entonces tenía una particularidad. El primero era un río que debía cruzarse, pero con ayuda de un perro. Y aquí es donde el perro te cruza. Si logras cruzar este río, el perro te deja y entonces sigues los niveles adelante. El segundo, 2 montañas que chocan una con otra. El tercero, montaña de obsidiana que desgarraba la carne. El cuarto, un lugar donde el viento cortaba como cuchillas.
El quinto es donde las almas flotaban como banderas y se quedaban allí y tenían que encontrar un momento idóneo donde el viento entonces las ayudara a desplazarse. El sexto, lugar donde las flechas invisibles atravesaban a los viajeros. Séptimo, las bestias salvajes devoran el corazón. Octavo, lugar de niebla, donde el alma perdía el rumbo. Y el noveno, que este es el Chikunamictlán, el descanso final, donde el alma encontraba el Mictlantecutli. Es decir, encontraba este momento en donde ya estaba frente al señor del inframundo y junto con su esposa, la señora de los muertos. Que cabe decir que ellos no decidían si pasabas o no pasabas. Si tú ya habías logrado cruzar estos 9 niveles, los señores de la muerte lo que hacían era darte el espacio, la bienvenida, para que entonces te fundieras con la oscuridad. Y ahora sí, el descanso eterno. Pues después de esa terrible empresa, creo que era bien merecido el descanso eterno, ¿no? O sea, porque imagínate, estos 9 niveles, llegas y te dicen, ¿sabe qué? Que se le olvidó su acta de nacimiento, puede volver a pasar, o puede hacer como todas estas cuestiones. De pronto sí sería complicado que te negaran la entrada, ¿no? Bueno, pues es que no sé si era como el seguro social, porque entonces pues ahí ya teníamos un problema. Y te iba a hacer un chiste muy malo, así de, pues no, porque esto es México, pero pues seguía siendo México la realidad, ¿no? Algunos dirían que eso no era México todavía, ¿no? Puede ser, puede ser. Algo muy interesante es que, según los relatos, cuando el alma alcanzaba este último nivel, se hablaba de una purificación tal que entonces la esencia del por qué habías tú existido nutría al cosmos y el cosmos entonces evolucionaba hacia otros niveles. Y los que estaban en la puerta siempre permitiéndote la entrada o pues más bien dándote la bienvenida eran el señor y la señora de los muertos. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque yo buscaba en toda esta investigación, bueno, Mictecacihuatl, ¿cuál era su función? ¿Cuál es su papel? Porque normalmente no se escucha en las historias o en la escuela o cuando te platican acerca del Día de Muertos, no tenemos una referencia puntual de esta figura. Más allá de ser la esposa del señor de los muertos, su función era ser la guardiana de los huesos. Y ojo aquí, porque empieza a dibujarse unos atributos que nos van a dar la idea en cómo hasta el día de hoy sigue siendo tan, pero tan importante esta figura. Ella custodiaba entonces los restos de este ciclo de la muerte hasta el momento del renacimiento como tal, que es la evolución y el nutrir al cosmos. Pero el origen simbólico de Mictecacihuatl es que cuando empieza a llevarse este sincretismo, que es la unión entre el catolicismo y esta tradición mexica que estaba en las tierras de lo que ahora es México, Mictecacihuatl es vista como la Catrina. Es la representación de la Catrina y la veneración que se le sigue dando hasta el día de hoy. No desapareció, simplemente se transformó en algo que se pudiera, ante los ojos del catolicismo, aceptar para mantener, pues yo no sé si a estas culturas un poco más dominadas, como si se les estuviera respetando un poco, ¿no? Entonces, la imagen de la Catrina, pues se la debemos a esta unión en cuanto a, pues, las tradiciones que venían de Europa y las tradiciones que se encontraban en el territorio, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te hace algo? Te veo como que te quedaste como pasmado, como Catrín. Bien, Catrín. No, solamente me quedé como con una duda o un recuerdo, no estoy seguro cómo decirlo, pero probablemente, o estoy casi seguro que lo vas a mencionar posteriormente, pero la idea de la Catrina no viene también de este grabador mexicano que hace una crítica a la sociedad a partir de estas mujeres que quieren aparentar que pertenecen a una clase social a la que no pertenecen en la época del porfirismo.
pero no me acuerdo. No me acuerdo, pero lo acabas de decir todo. No, la realidad es que sí. Vamos a tocar un poquito más adelante a detalle este tema, porque creo que es interesante ver cómo gráficamente empezamos a reconocer la figura de la Catrina, pero lo que acabas de decir es totalmente cierto. Al final, hoy por hoy lo que vemos y las representaciones que tenemos es gracias a Posada, ¿no? Gracias a este artista que nos dio la imagen y que pues hoy la encontramos en todos lados. Pero antes, Luis, yo te quiero preguntar y les quiero preguntar a todos y que ahí nos dejen en comentarios. Sabemos y escuchamos ahorita la función del perro, la función del perro dentro de esta tradición. ¿Has escuchado que la gente normalmente menciona, no sé cómo decirlo, como historias de algo referente al perro y la muerte? Sí, inclusive también recuerdo que la idea del perro que te cruza o que te lleva hacia el más allá, en este caso al Mictlán, o en el caso de Grecia el Hades, por ejemplo, también es un perro que es cancerbero, ¿no? Que es este perro de 3 cabezas. Al parecer, como esta unión o este cariño que tenemos tan profundo con los perros, de los que me declaro totalmente fan, pues como que está dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestra espiritualidad, ¿no? Como que nos gusta estar con ellos. Conocía el tema del Xoloitzcuintle que te ayuda a cruzar al Mictlán, pero inclusive también ahora está como muy, muy en boga, no sé, esta raza de perro mexicano que se está intentando recuperar, que se llama Calipo, Calupo, perdón, que es una especie de perro lobo negro, que es como súper lindo, negro de ojos amarillos, y que se ha encontrado en tumbas de guerreros, sacerdotes, o inclusive como de pues, personas de la, ¿cómo llamarlo? No sé, de la aristocracia, no creo que funcione esa palabra en el tema mexica, pero ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Hoy sabemos que tenemos que cuidar a los perros porque si no, no nos van a cruzar al río, entre otras cosas, ¿no? Pero viene de las altas jerarquías, del poder de las tradiciones mexicas, mayas, donde, como bien dijiste, se encontraron hasta tumbas o estos entierros donde en Colima, Tlatelolco, Teotihuacán incluso, Guerrero, etcétera, se encontraba a la persona junto con un esqueleto pues de su perro. Sí, y de todos modos, solamente para que quede bien claro y lo puntualicemos, aunque los perritos no los crucen, cuídenlos. Sí. Y aquí es este comentario al margen. Aquí hay 2 perritos y de repente escuchan ruidos es porque tenemos 2 perritos que también están muy intensos cuando contamos las historias. Que de hecho son parte fundamental de los contenidos. En los contenidos. Ahí los pueden ver en TikTok. Ahí los van a ver. Oye, pero bueno, volviendo a la historia. Imagínate lo que ocurrió cuando llegan los españoles a Mesoamérica. Esto pues en el siglo XVI, ¿no? Aproximadamente. Encuentran pues una mezcla de diferentes culturas que tienen tradiciones que la realidad yo no sé si eran vistos como pues algo muy demoníaco que estaban ejecutando o si realmente lo vieron como vamos a unirlo, vamos a crear una nueva tradición para que fluya, porque la representación de la muerte en el catolicismo europeo era algo que estaba pues totalmente mal visto o prohibido, ¿no? Entonces, imagínate el impacto que se tuvo cuando llegan estas primeras personas ajenas al continente y se encuentran con esta versión tan representativa de nuestra cultura. Claro, ahí es complicado, sobre todo en los temas o en los tiempos que vivimos, hablar como de estos temas, ¿no? Se pueden considerar radicales o lo que sea. Pero si le quieren echar un ojo a un libro que se llama Huesos de lagartija, si no mal recuerdo, y habla mucho de esta visión que tenían tanto las personas que llegan de Europa y tienen como pomposamente se ha tratado de manejar este encuentro de 2 mundos, y de cómo ocurren estos shocks culturales, ¿no? O sea, imagínense si de pronto cuando viajamos a un país que no es el nuestro,
llegamos a una cultura diferente y hay cosas que a pesar de la globalización nos siguen generando estos shocks culturales. Ahora imaginemos a una cultura que encuentra a otra, que no la descubre, digo al final, pero este encuentro de culturas, de pronto el shock cultural que pudo haber entre ellos debió haber sido algo, brutal. sí, ¿no? O sea, no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Sí, no, y sabes, igual no yéndonos tan lejos a otros países, en nuestro mismo país, en México, vas a otro estado, vas a San Juan Chamula y te encuentras esta forma de llevar sus tradiciones locales y no las entiendes. Te impactan y hasta te dan miedo. Sí, totalmente. Saludos a San Juan Chamula, que es la segunda vez que los mencionamos en el podcast. Que Nos queremos impacta mucho. Bueno, pues imagínate esto. Llegan los españoles con su visión dual del cielo, el infierno, lo bueno, lo malo, el pecado, la redención. Y se encuentran con que aquí pues hay un camino de 9 escalones o 9 obstáculos que trascienden las almas y que si no se quedan, o sea, fue algo súper fuerte, como bien lo decías y que seguramente en el libro viene mucho mejor explicado, pero la realidad es que los españoles lo que hicieron fue tratar de erradicar de inmediato la mayor cantidad de elementos que estuvieran en contra de sus mismas creencias. Sin embargo, fue imposible. Los mismos pobladores de este continente no soltaban sus tradiciones y tan es así que hoy siguen vivas. Hoy seguimos poniendo la imagen de un esqueleto. Hoy seguimos poniendo en las ofrendas la representación de un ser desvivido, ¿no? Con el pan de... ¿Cómo podemos decir el pan de qué? El pan de muerto, es el pan de muerto. Y ahí también, yo creo que no lo lograron, ¿no? O sea, al final no se logró como de esta manera en la que se pretendía, porque si bien sabemos o todos escuchamos este chiste en México, ¿no? De que abajo de cada iglesia hay un templo, ¿no? En este libro que les mencionaba de Huesos de Lagartija, justo cuentan cómo hay una parte o un par de capítulos donde hablan de cómo las personas que su labor era evangelizar se daban cuenta que era básicamente imposible erradicar las creencias de los pueblos originarios, y lo que hicieron fue como poner sus símiles, ¿no? Inclusive si lo podemos ver con, no sé, por ejemplo, creo que la más clara es Guadalupe, ¿no? Que es Tonatzin al final, ¿no? Efectivamente, antes de erradicarlos, lo que hizo el pueblo fue tomar esas representaciones, adaptarlas en secreto. Incluso se dice también que debajo de los santos eran huecos y que en el interior ponían las representaciones de sus mismos dioses. Hay una experiencia que les cuento rápidamente. Recuerdo que alguna vez me invitaron a una misión jesuita en el estado de Chihuahua, en una parte como de la sierra, porque habían encontrado adentro de esta misión, de pronto se empezó a descarapelar la pared de la iglesia, y abajo de lo que habían sellado como, no sé, con yeso o con lo que fuera, había un montón de dibujos que habían hecho los indígenas de aquella región. Construyeron la iglesia, pintaron su cosmovisión y después la taparon. Entonces, básicamente, muchísimos años después se cae esta cosa, este recubrimiento, y descubren que abajo pues están todos estos especie de frescos representando la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Y sabes cuál es otro elemento que tenemos todos y seguramente muy claro si no nos hemos dado cuenta realmente? Es que la Iglesia Católica celebraba ya desde la Edad Media 2 fechas muy importantes. El 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, dedicados a todos los santos como tal, que no tenían a lo mejor un día durante el año, y también a los mártires. Su santoral, exactamente. Y el 2 de noviembre para recordar a los muertos comunes, el Día de los Difuntos. Hoy por hoy son 2 de los días más importantes de nuestra celebración como tradición mexicana del Día de Muertos. Recuérdame, el 1 de noviembre en México es cuando llegan
los niños, ¿cierto? Ajá, uh-huh. Y el 2 de noviembre es cuando ya llegan las personas mayores, ¿o estoy equivocado? Creo que sí, la verdad ya ahorita me confundí, pero déjenos allí en los comentarios, por favor. Ya la otra vez no te conté, pero me mandaron un WhatsApp así de: oye, Rodrigo, fíjate que lo que dijiste en el podcast de no sé qué y lo que dijo tu amigo es de esta forma. Déjenoslo ahí por ahí. Pero bueno, la realidad es que hay varios elementos, varios días, perdón. Es como, también he escuchado que por el 30 o 31 de octubre, no sé, se celebra también a las mascotas. Incluso se les ha designado una fecha para ir, pues poder celebrar y venerar a las mascotas que partieron. ¿No? Eso está bien bonito. Está bonito, pero ¿qué crees? Es la evolución de la tradición, porque si nos fuéramos al pasado y de forma radical a querer respetar una tradición que se llevaba antes, eso no existía, ¿no? Hoy lo hemos modificado y hoy eso es lo rico de nuestras tradiciones como mexicanos. Va evolucionando, va cambiando y lo vamos haciendo cada vez mucho más interesante. Esta evolución de las tradiciones que platicábamos hace un momento, de hecho se suma a que, como lo platicábamos anteriormente, la celebración de muertos de los mexicas, los mayas y de diferentes culturas incluían sacrificios. Y estos sacrificios eran parte de los alimentos y de las bebidas que se consumían para acompañar el viaje del alma. Con los misioneros que suprimen estos sacrificios, pero conservan la idea de la celebración y la resignifican, entonces cambian las velas que sustituyen al fuego ritual. El pan de muertos sustituyó los tamales de maíz ceremonial y de, pues, otros productos de la piel humana que se incluían por ahí. Las flores de cempasúchil es un elemento que se mantuvo, siguió representando la luz del sol que guía a las almas. El incienso o copal también se mantuvo como medio de purificación espiritual. Y esto, pues, lo que nos da de idea en sí es cómo va nuevamente adaptándose cada uno de los elementos para formar parte de lo que hoy es socialmente aceptado. Así que, ¿cómo ponen sus ofrendas ustedes? ¿Qué elementos no puede faltar en la ofrenda? Yo he escuchado también que por ahí tienen como que la sal, ¿no? Que la sal que ayuda también a purificar las almas, que el agua, que no debe de faltar un vaso con agua. ¿Hay algún elemento que tú pongas o que en tu familia digas, esto se ponía o esto se pone actualmente? Yo la verdad ahí, siendo súper sincero, no pongo ofrenda porque soy un perezoso. Ah, bueno. Entonces no, a veces nada más es como poner alguna foto de las personas que ya no están, que uno quiere, y acompañarlo con una vela, a lo mejor flores, papel picado y listo. Pero mi abuela, o sea, si algo me encantaba del Día de Muertos, precisamente era que le cocinaba a su papá. Sí. Y entonces, o sea, había cosas que no faltaban en la ofrenda. A mi bisabuelo, mi abuela contaba que le gustaba la carne de res en chile pasilla con nopales y frijoles negros. Entonces eso siempre había. Le gustaba el tequila. Entonces siempre había un caballito con tequila. Le gustaban las mandarinas. Había mandarinas siempre. Wow. Y dulce de calabaza y de guayabas. Y obviamente no podía faltar como la estrella principal, que mi abuela hacía pan de muerto. Wow. Lo hacía ella cada noviembre y le quedaba súper bien. La verdad es que ya mi abuela ya falleció, ya no está con nosotros. Y esa es la parte que más extraño del Día de Muertos, la comida que hacía mi abuela justo para su papá. Es que se vuelve un momento en el que celebramos a los que partieron y a los que estamos todavía acá. Y creo que es también muy bonito como pensar cuando se quita la ofrenda que podemos compartir los mismos alimentos que se llevaron esas almas que vinieron a probarlo. A mí me parece muy, muy interesante, y yo te voy a confesar algo. Soy presa de la mercadotecnia, absolutamente. Y seguro muchos de ustedes también. Cuando me caso y ya nos vamos a vivir solos en nuestra casa, tranquilos, creo que el primer año no pusimos ofrenda porque era como de, igual, qué flojera, mil cosas. Pero vino a nosotros la película de Coco. Y en esa película de Coco, que yo creo que es de mis favoritas de Disney,
hay un mensaje muy bonito que es que cuando tus familiares te olvidan, mira, hasta se me hace el nudo en la garganta, pero que cuando tus familiares te olvidan y ya no ponen una foto tuya en el altar, entonces desapareces totalmente, incluso hasta del Mictlán. Yo ahí sí, o sea, lo aclaro otra vez. No pongo ofrenda, pongo las fotitos. Ya la diferencia. A las fotos sí, las velitas y este asunto. Y compro pan de muerto. Solamente que yo no se los dejo. Ah. Bueno, eso sí esto está bueno. Es que se hace duro también. A ver, sí, lo tenemos que comer. Y es terrible que se desperdicie el pan de muerto. En México, pues tú bien sabes, ¿no? Empieza a haber pan de muerto desde octubre, más o menos. No, desde antes. Inclusive a veces en septiembre sí, ya empieza a haber pan de muerto. Y para mí es como mi temporada de pan favorita, ¿no? Sí. O sea, de pronto empezar a comer pan de muerto y conectarlo con la rosca de Reyes, sí es como de las cosas que más me gustan. Te digo, es una tradición que sigue viva, se sigue moviendo y trae muchas emociones. Hoy en las ofrendas pues se llenan de elementos cotidianos, pero también religiosos. Pues se ponen en las casas, pero también en los cementerios, en los negocios, en el trabajo, ¿no? En las escuelas incluso se pone música, rezos, comida. Hay unas más tradicionalistas, otras un poco más abiertas y que experimentan cosas, pero se siguen poniendo y es algo que nos representa a nivel mundial. Se espera y se conoce que cerca de lo que en otros países es el Halloween, en México hay magia y las almas regresan. Y no creo que México sería México si no tuviéramos esa tradición tan viva y tan fuerte. Muy bien, pues después de toda esta parte emotiva, que pues, la verdad sí me llenó, me llegó y me hizo acá el nudo en la garganta, ¿qué sería del Día de Muertos o del mundo de los muertos si no tuviéramos también historias que trascienden y que generan, pues, ese respeto o ese miedo o ese espacio lúgubre de lo que sucede del otro lado? Así que hoy les hemos traído algunas historias y que vamos a compartir, y la primera pues es la de la Catrina, amigo. Así que escuchemos la Catrina. La Catrina que hoy vemos en las calles, vestida con sombrero y flores, no nació como un personaje festivo, sino como la herencia transformada de una diosa antigua, Mictecacihuatl, la señora de los muertos. Cuando llegó el cristianismo, su figura se fue sincretizando, perdió su aspecto descarnado y fue reinterpretada dentro de las creencias populares como una presencia que visita cada año el mundo de los vivos durante el Día de Muertos. Siglos más tarde, a inicios del siglo XX, el grabador José Guadalupe Posada retomó ese imaginario ancestral y lo transformó en una crítica social. Su litografía, La Calavera Garbancera, mostraba a una mujer de clase alta, vestida al estilo europeo, pero con el rostro de calavera. Posada la usó para burlarse de quienes renegaban de sus raíces originarias y se creían más civilizados por parecer europeos. Años después, Diego Rivera la bautizó como La Catrina, en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la pintó tomada del brazo del propio Posada y de un niño que representaba al pueblo mexicano. Ahí, la muerte dejó de ser temida, se volvió elegante, sarcástica y profundamente mexicana. Mictecacihuatl representaba el poder sagrado de la muerte. La Catrina representaba su memoria cultural. Ambas simbolizan lo mismo, que la muerte no destruya nuestra identidad, sino que la revela. ¿Qué te pareció la historia de la Catrina y cómo aparece en nuestra vida? Me gusta mucho y también me parece muy interesante este fenómeno que de pronto algo que pretendía ser una crítica a una parte de la sociedad muy específica, ahora la tenemos como tiene otro significado, ¿no? Pasó como que fue absorbida por este asunto, inclusive si lo vemos desde este punto de vista, ahora este desfile de las Catrinas, que además cambió, ni siquiera es nuestro, ¿no? En el sentido de que se empezó a hacer a partir de una película de James Bond, porque honestamente yo soy chilango
y se nota en la voz. Y no había desfile de Catrinas hasta hace muy poco, ¿no? Y me parece que, o sea, inclusive en México no somos de desfiles. O sea, la idea de esto del parade es muy gringo. O sea, esta idea del Día de Muertos es una mezcla ahora ya entre las culturas mesoamericanas, España y Estados Unidos, ¿no? O sea, inclusive esta resignificación o esta presentación del mundo del Día de Muertos a partir de una película de Pixar, pues tiene mucho que ver, ¿no? Como esta globalización de la cultura, no solo de México, sino de diferentes países. Pues aunque sea algo que quizá no nos pertenece y que se ha ido moviendo y sumándose elementos, qué bueno que existe la Catrina. O sea, de verdad que a nivel mundial nos representa, la seguimos observando, cada vez se pone más bonita y nos da menos miedo, ¿no? Ahora, no sé si has escuchado la canción, seguro sí, la de La Llorona. Creo que es la de Tápame con tu rebozo. Sí, tápame con tu rebozo, Llorona. Que habla de, pues bueno, también la Llorona representa muchas cosas, ¿no? Que la muerte, que pues una transición entre las tradiciones antiguas y los españoles y todo, pero también la comparan con que pues era tan bella que se le creía que a lo mejor era la Virgen. Esa canción en particular me gusta mucho. Este dato es como que a la fecha no se sabe exactamente cuántas estrofas tiene. Uh-huh. Y de canciones, si pueden, por ahí échenle una escuchada a una canción que se llama La Calaca, que la cantaba Amparo Ochoa. Esa canción me recuerda mucho a mi abuela cocinando, como que tenía lo que ahora sería su playlist de Día de Muertos mientras cocinaba, y esa canción era una de ellas. Tantos recuerdos y tantas cosas que nos traen estas historias. Vamos a otra historia. Esta historia ya se va adentrando un poquito en esa parte oscura. Esta historia espero que les guste y la platicamos. Este fue el primer año que preparé una ofrenda. Quería que mi hija conociera a sus abuelos, los que ya no están. Puse sus fotos, pan de muerto, velas, flores de cempasúchil, todo con cariño. Y desde esa noche, la casa se sentía distinta. Una tarde, mientras mecía al bebé, en el silencio del cuarto, escuché la puerta del garage abrirse. Los perros corrieron hacia allá, ladrando como si alguien hubiera llegado. «Amor, ¿eres tú?», grité. Silencio. Fui hasta el cuarto de lavado. La puerta seguía cerrada con seguro y los perros estaban rasgando el suelo, mirando hacia la rendija como si alguien estuviera del otro lado. El aire olía a metal viejo. Intenté olvidarlo. Pero un día después volvió a pasar algo. Cerré el cuarto para que los perros no entraran mientras limpiaba el baño. Cuando terminé, me senté en la sala a alimentar al bebé. Mi hija jugaba con mis pies. Todo estaba en calma, hasta que oí esos golpes suaves en la puerta del cuarto. Ras, ras, ras. Pensé que era uno de los perros pidiendo salir, pero cuando los llamé, los dos vinieron corriendo desde el otro lado de la casa. Los tenía conmigo y alguien seguía golpeando la puerta. Fui despacio, con el corazón retumbando. La puerta estaba cerrada. Giré la perilla y abrí. El cuarto estaba vacío, pero sobre el piso, justo enfrente de la ofrenda, había huellas pequeñas, pies descalzos, marcados en el mosaico. No eran de mi hija, eran demasiado grandes. Dicen que cuando pones una ofrenda por primera vez, los que amas encuentran el camino de regreso, pero a veces no vienen solos. ¿Qué tal, que pongas una ofrenda y venga alguien que tú no esperas? Ahí está una razón más para no poner ofrenda. Pongan ofrendas, es divertido y la verdad no se van a encontrar con esta situación. Pero, ¿qué les parece si escuchamos esta otra historia? Esta otra historia nos la compartieron en formato anónimo
Y supuestamente encontré también en internet que alguien ya la había platicado en Reddit. Pero está interesante. Vamos. Hace unos 15 años, cuando me mudé de mi pueblo para estudiar en la universidad, conocí a Toño, un amigo cercano de mi padre. Siempre iba en bicicleta, ayudaba en casa y era de esas personas que uno da por sentadas, como si fueran parte del paisaje cotidiano. Con el tiempo, dejé de verlo. A mitad de mi segundo año fuera, mi padre me llamó para decirme que Toño había muerto. Abusó del alcohol y no me dio más detalles. Lo lamenté y luego la vida siguió. Un par de meses después, regresé al pueblo por Día de Muertos. Perdí el autobús diurno y llegué de madrugada, cerca de las 2. No había taxis, así que caminé. El camino pasaba por un pequeño puente del que todos decían que estaba embrujado, que ahí se aparecía el espíritu de un burro decapitado. Iba nervioso mirando hacia los lados, cuando de pronto escuché el chirrido de una bicicleta. Era Toño. Se detuvo junto a mí, sonrió y me preguntó si acababa de llegar de la universidad. Me quedé tranquilo e incluso aliviado. Caminamos juntos varios minutos, hablando de tonterías, de comida, de clases, como si nada hubiera cambiado. Al llegar a una esquina me dijo que tenía que ir a revisar unas cosas y que saludara a mi padre de su parte. Se despidió y siguió pedaleando hacia la oscuridad. Cuando llegué a casa todos dormían. Al día siguiente, mientras desayunaba, le conté a mi padre que había visto a Toño en la madrugada. Él me miró pálido, dejó el café en la mesa y me dijo: ¿estás seguro? Yo te vi llegar, venía solo. Entonces lo recordé. Toño estaba muerto. Sin embargo, esa noche me acompañó, justo donde más miedo tenía. Nunca sentí terror, solo una extraña calma, como si un viejo amigo hubiera regresado, una vez más, para asegurarse de que llegaba bien a casa. ¿Qué tal que te encuentras a Toño por ahí y te ayuda a encontrar tu camino? Pues qué miedo, ahora sí que eso es Toño. Eso es Toño. Pero lo que sí es que, a ver, en este caso Toño era un alma que ayudó a que no se perdiera su amigo. Entonces, en ese caso creo que, pues, si te vas a encontrar algunos seres del otro lado que te ayuden realmente pues, a que no te pierdas, pues qué mejor, ¿no? Que no te asusten, nada más que te ayuden. Sí, justo hay estas historias, ¿no? También en México, como post-revolucionario, donde se aparecían algunas almas o algo así para decirte, aquí hay escondido un tesoro o dejé el oro de la abuela, ¿no? No, yo dije, de estas historias de después de la revolución, pues aquí te traigo una, pero no creo que te gustaría encontrarte con algo así. Vamos a escucharla. Mi abuelo vivía en Angangueo, Michoacán, un pueblo envuelto en niebla, donde las calles se apagaban temprano y el viento parece arrastrar susurros del bosque. En aquellos años no había agua potable. Cada mañana antes del amanecer, él subía 3 kilómetros de cerro con una linterna de petróleo para abrir la manguera que surtía al pueblo desde un ojo de agua escondido entre los pinos. Y por la noche, cerca de las 9, debía volver a subir para cerrarla. Una de esas noches, el aire bajaba pesado y el cielo no tenía luna. Mi abuelo decidió no ir solo. Invitó a su compadre, un hombre recio, acostumbrado al monte, porque corría el rumor de que andaban coyotes merodeando por los caminos. Llevaron machete, lámpara y un rosario viejo que mi abuela les colgó del cuello, por si las dudas. Hicieron su labor sin contratiempos, pero al bajar por el sendero de regreso, entre el crujido de los árboles y el canto lejano de los grillos, oyeron el llanto de un bebé. Era un sonido agudo, quebrado, como si viniera de la tierra misma. Se miraron sin hablar y siguieron el sonido que salía de entre la maleza junto a una zanja. Allí, envuelto en una cobija blanca,
encontraron a un bebé rubio, de piel pálida y ojos grises como el acero. El llanto se detuvo al verlos. El niño solo los observaba, quieto, con una calma que helaba la sangre. Mi abuelo, conmovido, lo tomó entre sus brazos. Pesaba más de lo que parecía. Y entonces el bebé habló. Una voz profunda y ajena a la humanidad brotó de su pequeña boca. Mira mis dientitos. El silencio se quebró. El niño sonrió y mostró 2 hileras de dientes afilados, perfectos, que brillaban bajo la luz amarilla de la lámpara. Una risa gutural deformada llenó el aire. Mi abuelo lo soltó de golpe. La cobija cayó al suelo, pero ya no había nada dentro, solo el eco de aquella risa que lo siguió por el camino mientras corrían cuesta abajo sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, el sonido se desvaneció como si nunca hubiera existido. Un anciano del lugar, al oírlos, les dijo: ese era el hijo del diablo. A veces aparece para tentar a los hombres que caminan de noche. Mi abuelo volvió al cerro al día siguiente. El ojo de agua seguía fluyendo como siempre. Nada parecía distinto. Pero desde entonces, cada que el viento sopla entre los pinos al caer la noche, juraba escuchar un murmullo entre las hojas. Una risita breve, infantil, que le recordaba que no todo lo que llora en la oscuridad necesita ser salvado. Mira mis dientitos, Luis. No, ahí sí paso. Estas historias son de las que a mí me gustan, que porque además pues cuentan que sí son reales, que sí son pues cosas que suceden en los pueblos, y solo basta que nos adentremos un poquito y nos van a contar esta y otras historias. Y si no son reales, ¿quién es uno para negarlo, no? ¿Quién es uno para negarlo? Así que el Día de Muertos está lleno de historias, de tradiciones, de elementos. No importa si pones una ofrenda que a lo mejor cambie totalmente la perspectiva estética, pero lo importante, creo, en este momento es mantener nuestras tradiciones, mantener lo que nos representa a nivel mundial, de algo que realmente te sientes orgulloso y que nos conecta con una forma mucho más sencilla de qué es lo que sucede después de la muerte. Es un camino que creo que de una manera mucho más amable te ayuda a ir soltando poco a poco a estos familiares que se van, pero que no se van del todo, porque cada 1 y 2 de noviembre regresan para estar contigo. ¿Qué piensan por ahí? Si tus muertos regresaran, si estas almas que tanto esperas te dejaran un mensaje, ¿cómo les contestarías? ¿Qué es lo que sentirías? Nos gustaría escuchar y conocer tus historias. Déjanos qué es lo que has vivido en estos momentos de Día de Muertos. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, darle like a este video, también suscribirte y darle en la campanita para que todas las notificaciones sobre nuevos lanzamientos te lleguen. Únete en Facebook a nuestra comunidad, ahí tenemos interacciones, historias y muchos más elementos. En TikTok también tenemos ahí parte por parte cada uno de los videos y nos dejan comentarios bien interesantes, así que queremos leerte, queremos conocer de ti y por supuesto que sigamos construyendo hacia otro año más de reflejos inciertos. Y recuerda que las historias que escuchamos no son solo relatos de otros, son espejos en los que podemos ver el reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad. Hasta la próxima.